Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Se les invita, por favor, a mantener los micrófonos apagados. A través del chat se habilitarán los registros de entrada y salida del presente evento, debiendo consignar los datos solicitados en el formulario. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlo en el momento de las rondas de pregunta a través del chat a fin de dar lectura a nuestro querido expositor. Al término del evento se solicita a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de la nota de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose enfocar el techo u otro espacio. Con la venia de las autoridades presentes se inició la presente conferencia magistral. La Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, presidida por la señora doctora Brisalina Carrasco Álvarez, les da la bienvenida a la capacitación, modificaciones al recurso de casación laboral. Saludamos la presencia de nuestra sala de honor integrada por el señor doctor Gino Yangali Parraguirre, juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República, la señora doctora Licea Inés Zúñiga Herrera, jueza superior titular, presidente de la Sala Laboral Permanente de Ventanilla. Acto seguido invitamos a la señora doctora Elisea Inés Zúñiga Herrera, quien brindará las palabras de bienvenida del presente evento. Tengan ustedes todos muy buenas tardes. Por encargo del doctor Erwin García Matallana, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, me corresponde dar la bienvenida al doctor Gino Yangali Iparraguirre, a quien con mucho agrado nuestro distrito judicial lo recibe el día de hoy. El doctor Gino Yangali van a tener la oportunidad ustedes de escuchar. Es un magistrado de carrera, juez de paz letrado, juez especializado de trabajo, juez superior y actualmente está integrando en la Sala Suprema de nuestro Poder Judicial. El día de hoy va a estar a cargo de un tema relevante, una modificación importante para el proceso laboral, cuya finalidad es siempre hacer los procesos más céleres, y qué mejor invitado que el doctor Yangali para esta fecha, quien, como estuvimos comentando hace unos momentos, nos tiene siempre acostumbrados a conferencias sumamente interesantes y ricas, basadas principalmente en su experiencia jurisdiccional. Sea usted bienvenido a nuestra Corte Superior, doctor Yangali. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctora Inés Zúñiga, entrañable amiga, puesto de que nos hemos forjado en las canteras de la Corte Superior de Justicia de Lima y antes en el Fuero Privativo de Trabajo, cuna de muchos laboralistas de la estirpe de la doctora Zúñiga, que me hace un gran compromiso por lo que ha dicho, así que trataremos de estar a esa altura. Muchas gracias. Bien, el día de hoy nos toca ver el tema de la ley 31.699. Es una ley que optimiza el recurso de casación, ¿no? En la nueva ley procesal del trabajo. Esto fue publicado el 1 de marzo del 2023, ¿no? Así de que, antes de que todo, quisiera citar a mi maestro Adolfo Alvarado Belloso, el maestro rosarino, argentino, que decía: lo más importante como derecho fundamental que tiene un hombre es la vida, luego la libertad y luego el proceso. La vida, porque sin la vida no pasamos a ser una cosa. La libertad, porque si no tenemos libertad, perdemos la dignidad, ¿no? Y el proceso también resulta importante porque es lo que cristaliza el derecho, el derecho, ¿no? Y nos consigue a tener la forma adecuada, sana, de poder ganar
Viterbo, Azula Camacho, ¿no? Que dice que el término casación viene de una noción etimológica, dar, significaría anular, invalidar, dejar sin efecto. Azula Camacho también dice que se origina en la palabra francesa casser, que significa romper, quebrar, anular, y es un recurso extraordinario que procede contra las sentencias dictadas en procesos perentoriamente identificados por la ley y por las causales taxativamente señaladas en ella, ¿no? Con el objeto primordial de unificar la jurisprudencia nacional y defender el derecho objetivo violado. Bien, podríamos hablar más de historia, ¿no? Ya podríamos hablar de Q o de la Revolución Francesa, que se dice que con la Revolución Francesa nace este recurso extraordinario y especialmente con el Código de Procedimientos Civiles de 1804 francés, ¿no? Entonces, para que vean más o menos cómo esto nace. Y nace en el poder legislativo para controlar al poder judicial, puesto de que había una comisión en el poder legislativo, ¿no? Nace esto para controlar al poder judicial en el sentido de que las normas que daba la nueva Revolución Francesa por más allá del 1789 y años siguientes, los jueces desvirtuaban las normas que habían dado la Asamblea, y para que esto no caiga en malas interpretaciones, estas leyes que habían sido dadas por el Poder Legislativo, este Poder Legislativo hizo una comisión para controlar al Poder Judicial. Así nace esto. Hay otras tendencias que dice que viene de ¿cómo se llama? La escuela italiana, otras de la escuela alemana, etcétera, pero creo que no es el momento, sino el momento es para analizar esta ley que ya pronto va a estar en vigencia, ¿no? Entonces tenemos que ver esta situación. Muy bien. También respecto a dar un concepto serio, claro, sobre el recurso de casación, podríamos irnos a los libros de Piero Calamandrei o Couture, etcétera, ¿no? Pero creo que un concepto más moderno podríamos citar al jurista brasileño Luis Marinoni, que es conocido como un estudioso y de amplia experiencia y conocimiento del área de derecho procesal civil. En cuanto al recurso de casación, Marinoni ha expresado su opinión de que la casación viene a ser una herramienta fundamental para garantizar la uniformidad de la justicia en un país, ya que permite a los tribunales superiores corregir posibles errores o divergencias en las decisiones tomadas por los tribunales inferiores, ¿no? En consecuencia, Marinoni dice que es un recurso, es un medio de impugnación que tiene un carácter extraordinario, por eso es el recurso extraordinario de casación, ¿no? Que significa que solo se puede utilizar en situaciones específicas donde se han violado normas fundamentales del proceso y del derecho material, y no para corregir errores de interpretación o valorar pruebas. Eso son para las instancias de mérito, primera, segunda instancia, valorar pruebas. En cambio, en la Corte Suprema es ver los posibles errores que pudieran haber en la normatividad, ¿no? O también, ya más modernamente hablando, también en las sentencias que son vinculantes de obligatorio cumplimiento, como la doctrina jurisprudencial, etcétera. Muy bien. Vamos a ver la ubicación del recurso de casación. Según la teoría de impugnación procesal, se puede dar en 4 dimensiones, ¿no?
Una, esta teoría de impugnación se encuentra primero como pretensión. Ejemplo, cuando se declara, se solicita la nulidad de un contrato como pretensión. Muy bien. También en la vía incidental o como incidente, cuando, por ejemplo, se tacha un testigo por idoneidad, ¿no? No tiene idoneidad suficiente. También, según la teoría de impugnación procesal, también podría ser un remedio, pues el artículo 171 y siguiente del Código Procesal Civil, podríamos hablar de las nulidades procesales, ¿no? Y finalmente, también podría ser, según la teoría de la impugnación procesal, un recurso. Y dentro de los recursos hay un recurso ordinario y hay un recurso extraordinario. El recurso ordinario por excelencia viene a ser la apelación y el recurso extraordinario por excelencia es la casación, ¿no? Muy bien, entonces debemos de hacer una diferencia entre el recurso de apelación y el recurso de casación. Vamos a ver, vamos a hacer tres diferencias. A ver, primero, la apelación. Una apelación procede contra una resolución final de cualquier juzgador. En cambio, la casación procede solo contra la resolución de salas superiores. Esa es la diferencia, ¿no? Un juez de paz letrado puede resolver y es apelado ante el juez de trabajo. O sea, vean ustedes, procede contra cualquier resolución final. En cambio, la casación solo contra una resolución de sala superior. La segunda gran diferencia es que uno es ordinario y el otro es extraordinario. Sí es cierto, pero en la apelación es ordinario por causas objetivas y subjetivas. En otras palabras, por causas de hecho y de justicia. En cambio, la casación es extraordinario y solamente se da por causas objetivas, no se da por otras razones. Y la tercera gran diferencia que podríamos anotar es que la apelación siempre genera una nueva instancia. En cambio, la casación no genera una instancia, porque la Corte Suprema no es una instancia, pero puede actuar. Por eso es que en algunas casaciones ustedes podrán advertir que señalan en la parte resolutiva y actuando en sede judicial, en sede de instancia, perdón, y actuando en sede de instancia. ¿Por qué se pone esto? Porque no es instancia. Por excepción, puede convertirse en esta forma. Bien. ¿Qué busca el recurso de casación? Es la legalidad. Por incorrecta interpretación de la ley, por incorrecta aplicación de la ley o por incorrecta inaplicación de la ley, o incorrecta aplicación de la ley o por la interpretación de la ley. Muy bien. La importancia de este recurso de casación es que en la casación se puede conseguir la doctrina jurisprudencial, que es su fuente jurídica, viene a ser el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? ¿Qué cosa es esto de la doctrina jurisprudencial? Es que existen principios jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento, ¿no? Y que inclusive uno se puede apartar como bajo motivación la Corte Suprema de la misma jurisprudencial. Esto está previsto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y existe ya una relación larga de doctrina jurisprudencial que es de carácter obligatorio, vinculante para todos.
para los jueces, para las partes, para los operadores del derecho. En segundo lugar, es que también del recurso de casación puede generar plenos casatorios de conformidad con el artículo 40 de la ley 29497, que es la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? En tal situación, una sala puede, para resolver el conflicto, puede convocar a la otra sala de la misma especialidad con la finalidad de que pueda tener una sola respuesta entre todas los especialistas que pueden haber acá. Muy bien, ¿no? Y también la importancia de este recurso es que puede haber el control ordinario objetivo, ¿no? Es decir, la Corte Suprema está llamada a que controle la aplicación de las normas ordinarias, ¿no? Por ejemplo, el TC es de las normas constitucionales y la Corte Interamericana las normas convencionales. Vean ustedes, tres cosas diferentes, ¿no? Y la finalidad de la casación son varias, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué existe la Corte Suprema? Su misión, una de sus misiones, es unificar criterios entre las mismas salas supremas, entre la Suprema y los órganos inferiores, ¿no? Que a veces hay algunas interpretaciones que se han extraviado o que son contradictorias o que existen desencuentros. No es posible que se afecte la predictibilidad, que en la sala 1 salga diferente a la sala 2. Entonces yo gano un juicio dependiendo a dónde llega el proceso. Eso no es correcto. Lo que quiere la sociedad es la predictibilidad, que todas estén a la sala que caiga mi proceso, ahí tiene que estar saliendo de la misma forma. Ese es el ideal. También tiene una función nomofiláctica, que es la limpieza de la normativa, que es la limpieza de la aplicación, que es la limpieza en la interpretación, ¿no? Eso es importante. Y esto, de lo que salga en la casación, debe de aplicarse en forma horizontal y vertical con los criterios que imponga, es lograr pues que los órganos jurisdiccionales de todas las instancias apliquen sus criterios en forma similar, ¿no? Para que exista la tan ansiada predictibilidad. Muy bien. Este es como una especie de introducción al tema, ¿no? Si hay otros, de repente podemos conversar, de repente de los productos jurisprudenciales en materia laboral, ¿no? Etcétera. Muy bien. ¿Y cómo nos podemos apartar, por ejemplo, de la doctrina jurisprudencial? ¿No? Hay varias formas, por lo menos conocemos 4, ¿no? In point, distinguish, el control de convencionalidad, el judicial review o control difuso, etc. Muy bien. Vamos a ver ya, entrando ya a nuestro tema, entrando a la ley. ¿Cuál es el contenido de la reforma? Esta ley, ¿no? De la nueva forma de casación en materia laboral está modificando los artículos 34, 35, 36, 37, el 38 está incólume, no hay ningún problema, el 38 está igualito, el 39 también de la ley 29497. Vamos a ver, 34, 35, 36, 37, 38 no, y 39 de la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Y también con la novedad de que ahora se ha agregado un artículo, el 37A, con la finalidad
la finalidad de esta dación es de reducir la carga procesal en la Corte Suprema, a fin de que se cumpla de mejor manera su función de unificar la jurisprudencia. Una de las grandes novedades que vamos ya a desarrollar más abajo, ¿no?, es que se ha dado las 500 URP como requisito para acceder al tribunal casatorio. También el control de legalidad con miras a la unificación y el aspecto dicológico. Otra de las grandes novedades, que esta ley por primera vez en materia laboral ha dado luz a lo que ya era antiguamente desde la época del Vaticano, ¿no? Muchos años atrás, el principio del doble y conforme, ¿no? Su origen pues fue en el procedimiento civil del Vaticano de 1941, ¿no? Y esto es de gran utilidad. Y esto pone pie para que la Corte Suprema se convierta pues en una auténtica Corte de Casación, ¿no? Todo esto tiene que variar porque hasta ahora más o menos se estima que un 95% de los procesos que llegan a la Corte Suprema son declarados improcedentes, luego de 3 o 4 años, convirtiéndose la institución de la casación verdaderamente en una forma de obstrucción a la justicia. O sea, la propia Corte Suprema obstructiva en este sentido, y eso no puede ser. Por eso es que se da esta reforma. Eso es lo que se busca. Ahora ustedes me podrán decir, pero tiene de malo esto. Cierto, vamos a advertir algunas anomalías en la dación de esta nueva reforma de la casación laboral, pero en todo caso sí es un paso grande, interesante, importante, con todas estas novedades que les he relatado y que vamos a desarrollar. Muy bien, ahora sí comenzamos ya la parte técnica, por favor. Esto es importante. Si ustedes tienen una ley de esta ley, ¿no? De la ley 31699, que es la ley que optimiza el recurso de casación de la nueva ley procesal del trabajo, sería interesante que puedan abrirlo para que me sigan, puesto de que este es un tema bastante técnico, ¿no? Y que debe estar llevado por profesionales, ¿no? Y esto nos va a ajustar más todavía. Va a requerir mayor preocupación de los operadores del derecho. Muy bien, sin más introducción, nos vamos al artículo 34, que habla de las causales para interponer el recurso de casación. Y nos habla, ¿no? De las causales, ¿no? Nos habla bastante largo, ¿no? Y de 4 subpuntos y unas cuantas letras más, y entonces vamos a ver qué se refiere esto. El primer punto del artículo 34 dice: si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. Muy bien. ¿A qué se refiere cuando nos habla de garantías constitucionales? Procesales. Por ejemplo, el inciso 3, que habla de la tutela procesal efectiva, estoy poniendo como ejemplo, nada más, o el inciso 5, también de este 139, que nos habla del principio de motivación, ¿no? Garantías procesales, ¿no? También podemos tener materiales o sustanciales,
habla acá, sustanciales, materiales. ¿Qué cosa es una garantía material? Es el derecho ya de fondo que determina el contenido, la materia, la sustancia. No es un proceso, no se refiere al aspecto procesal, ¿no? Es una norma que regula un derecho, ¿correcto? Bien. Y también, también nos dice, y si se ha inobservado o aplicado en forma indebida o errónea, ¿no? Entonces, vean ustedes, nos habla de varias cosas acá que hay que tener en criterio correcto, ¿no? Muy bien. El segundo punto del 34 nos dice, si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. Vean ustedes, queridos amigos, que en la magistratura ya tenemos toda una cultura de casi nos sentimos más cómodos en anular que pronunciarnos sobre el fondo. Y eso no debería ser. La nulidad debería de convertirse en la última ratio, en la última posibilidad. A ver, si se puede salvar el proceso, adelante, pero no es la primera posibilidad la nulidad. Acá también no hay que olvidarse que el artículo 171 del Código Procesal Civil, que nos habla del principio de legalidad, la trascendencia de la nulidad, nos habla de tantos principios, por ejemplo, del principio de conservación del acto procesal, el vicio de convalidación, de subsanación, de integración, o cualquier otro mecanismo de sanación previsto en nuestro sistema de nulidades. Entonces hay que tener en consideración estos aspectos para analizar y comprender este punto 2 del artículo 34. Si nos referimos al punto 3 del artículo 34, dice, si la sentencia o auto contiene una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley, tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú en materia laboral y de seguridad social o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. A ver, ¿qué nos han dicho? Cosas indebida aplicación. Por ejemplo, se utiliza una fuente jurídica que no es la correcta, que no corresponde al caso, indebida aplicación. Una errónea interpretación. Por ejemplo, cuando ustedes han visto los 30 días de caducidad, ¿cómo se cuentan? ¿Hábiles o naturales? De repente estamos cerrados, ¿no? Una errónea interpretación, ¿no? Y ahí hay todo un detalle y todo un desarrollo, ¿no? O, por ejemplo, cuando no se aplicó la norma que tenía que aplicarse, o que no se aplicó el derecho convencional. Miren, acá se enriquece este punto 3, puesto que las normas convencionales pasan a ser de primer nivel de importancia. En primer lugar, tenemos los tratados internacionales, derechos fundamentales, luego la Constitución, luego las normas ordinarias y así sucesivamente para abajo. Los tratados internacionales se aplican primero, pero de repente alguien me podría decir, ¿y si hay una contradicción entre lo que dice la Constitución y lo que dice el tratado internacional o convencional? ¿Cuál se aplica? En primer lugar, los tratados. Pero vamos a hacer más difícil aún. La Constitución beneficia más a la persona humana que el tratado. ¿Cuál se aplica? Lo que proteja más a la persona humana, ¿no? Entonces, con esas reglas habría que jugar, ¿ok? Bien, y finalmente
tenemos el punto 4, pero con unos subpuntos, A, B, C, D, F, etcétera, ¿no? Que dice lo siguiente, como causal para interponer el recurso de casación, ¿no? Si la sentencia o auto ha sido expedido por falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación o cuando el vicio resulte de su propio tenor. Acá hay toda una teoría de la motivación de las resoluciones judiciales desarrollada por nuestro propio Tribunal Constitucional, la sentencia 3943 del 2006 o la 174-2005 PATC, ¿no? Puesto de que hace toda una clasificación y la divide en 6 faltas de motivaciones de resoluciones judiciales. La inexistencia de motivación, modificación aparente. 2, la falta de motivación interna de razonamiento. La deficiencia en la motivación externa, la motivación insuficiente, la motivación sustancialmente incongruente, la motivación cualificadas y así sucesivamente, todo lo que tenemos que saber para aplicar correctamente este punto 4 del artículo 34. ¿No? Yo ya no quiero hacer todo este desarrollo que sería larguísimo y me va a faltar tiempo, ¿no? Y el quinto punto, me estaba olvidando de este quinto punto, dice, si la sentencia o auto se aparta de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia de la República. Vean ustedes, amigos, sí, dice que también es una causal para interponer la casación si la resolución de la Corte Superior se aparta pues de una decisión vinculante, sea del Tribunal Constitucional o sea de la Corte Suprema. Vamos a ver de la Corte Suprema. ¿Cuál es su fuente jurídica? El artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Correcto? ¿Y cuál es la fuente jurídica para decir esto? Es con respecto al Tribunal Constitucional, es el artículo 6 que titula como precedente vinculante del Código Procesal Constitucional, del Tribunal Constitucional. ¿Correcto? Entonces, ahí está. Y ahí se refieren ambas, pues, de que para que sea vinculante en la parte resolutiva, tiene que decirse qué fundamentos son los vinculantes y que van a ser obligatorios a partir de la fecha de su publicación. Muy bien, llegamos al artículo 34. Ya este artículo nos habla de la interposición y admisión del recurso de casación. Y nos dice lo siguiente en el primer punto. El recurso de casación se interpone contra las sentencias o autos que ponen fin al proceso, expedidos por las salas superiores. Por eso es extraordinario, ¿no? Como órganos de segundo grado, solo las expedidas por segundo grado, por las salas laborales. Pero en provincia no hay sala laboral, generalmente hay una sala civil, ¿no? O una sala mixta, ¿no? Y sigue diciendo, en caso de sentencias que obligan a dar suma de dinero, el monto total reconocido en ella debe superar las 500 unidades de referencia procesal. Acá nos pone toda una serie de problemas, ¿eh? Por ejemplo, acá podemos comentar que el recurso de casación solo se puede interponer contra una sentencia estimativa generada en las salas laborales superiores de cualquier parte de la República. Eso significa que se ha confirmado o se ha revocado, no las que han sido declaradas nulas, porque las que han sido declaradas nulas bajarán a las instancias de mérito inferiores para que éstas puedan hacer una nueva resolución, una nueva investigación, una nueva actuación de pruebas, etcétera, lo que sea conveniente y lo que se haya mandado, ¿no? Para que luego vuelva
a la sala superior y después ya pueda sacar una nueva resolución estimativa, ¿correcto? Y finalmente nos dice en obligaciones de dar suma de dinero que superen las 500 URP. Antes eran 100, ahora son 500, ¿no? ¿Ustedes creen que esto está bien? Por ejemplo, las 500, muchos piensan que sí, está muy bien porque se ha aumentado de 100 a 500 y la Corte Suprema pues no está para casos de poca monta, ¿no? Mi maestro Juan Montero Aroca, ¿no? Maestro valenciano, español, el más grande procesalista de habla hispana que tiene como 500 libros, por ahí van, ¿no? Él dijo una frase que a mí me impresionó. Dijo, la Corte Suprema o es para todos o no es para nadie. ¿Cómo es esto? Sí, pues, no puede ponerse topes económicos a la administración de justicia. Imagínense que yo tengo 499 URP y usted tiene 500 con la justa. O sea que el que tiene 500 por haber solicitado más dinero pasa y tiene derecho a la Corte Suprema y yo porque tengo un petitorio menor a 500 URP, en consecuencia no paso. ¿No sería injusto? Ese es el planteamiento del doctor Juan Montero Aroca, que ha sido colega, pues, de segunda instancia en la Corte de Valencia, ¿no? No olvidarse también que la casación procede contra autos por los cuales concluye un proceso conforme a, por ejemplo, a lo que establece el artículo 30 de la ley 29497 en forma especial. ¿Cómo un auto puede poner fin al proceso? Bueno, nosotros podemos ver que puede acabar por conciliación, fuera o dentro del proceso, por transacción, fuera o dentro del proceso, por allanamiento, por reconocimiento de la demanda, por desistimiento, por abandono, aunque esto es bastante difícil. Yo en mi experiencia nunca he hecho un auto de abandono, ¿no? O cuando ambas partes inasisten por segunda vez o cualquiera de las audiencias programadas de primera instancia. Bueno, tampoco he visto una casación de esa naturaleza, pero no le quito posibilidad. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a pasar a ver a estos 500 URP. ¿Qué es una URP? Es el 10% de la UIT. ¿Cuánto es la UIT? Actualmente es 495, perdón, esa es la URP, 4.950 soles. El 10%, la URP, viene a ser 495. Por 500 tiene que superar el monto de 247.500, o sea, casi $250.000 de soles, ¿no? Entonces ya las sumas económicas resultan ser importantes, ¿no? Aunque nuestro amigo y maestro Juan Montero Aroca no esté muy contento con esta decisión. Muy bien. Vamos a pasar al artículo 35.2. ¿Y dónde se interponen? Acá había antes los criterios que también se podía poner ante la misma Corte Suprema. Y yo vi algunos casos en esas circunstancias, ¿no? Pero se interpone, acá ya ha ordenado, ¿no? Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, ¿no? ¿Y dentro de qué plazo? Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna más el término de la instancia cuando corresponda. Ya casi el término de la instancia ya no lo venimos utilizando, ¿no? Y también no habrá que olvidar el recibo del pago del arancel judicial correspondiente.
porque si no, también le van a calificar improcedente por cuantía, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si no funciona la mesa de partes? O pese a haberse interpuesto la sala laboral, declara improcedente la casación. Van a surgir innumerables quejas de derecho. Se van a llenar tanto la Corte Suprema, ¿no? Como también de acciones de amparo, se van a llenar también ¿cómo se dice? Las salas superiores, ¿no? Y también hay otro tema, ¿son 10 días o 12? ¿No? Hay un sistema SINOE, que es el sistema de notificaciones electrónicas, conforme ustedes ya lo saben, ¿no? Que es un espacio que tienen casillas electrónicas que son un espacio virtual seguro otorgado por el Poder Judicial, ¿no? Y que ya el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de la República dice que si se trata de una notificación electrónica, se debe otorgar 2 días hábiles luego de que la resolución llegue a la casilla electrónica para empezar a contabilizar el plazo. Y se puede poner varios ejemplos, pero rápidamente me va a faltar tiempo. Estamos en el 35 todavía recién y ya me estoy llevando un buen tiempo. El punto 3 del 35 dice, si no se cumple con lo previsto por el numeral número 1 o los literales A o B del numeral 2, la Sala Superior declara inadmisible el recurso e impondrá una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal, en caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. Muy bien. Tenga en consideración que las salas superiores pueden declarar admisible o inadmisible, pero a la Corte Suprema le está reservado que puedan declarar procedente o improcedente, ¿ya? La sala declarará inadmisible si no se trata de una sentencia o auto que pone fin al proceso, si no supera las 500 URP, si no se presenta ante la sala que emitió la resolución o fue presentado el recurso luego de los 10 días hábiles. Pero cuidado, respecto a las 500 URP, esto está destinado a la Corte Suprema para que declare procedente o improcedente respecto a las 500 URP. Hay que tener cuidado, acá me estaba equivocando por si acaso, ¿no? De declararse inadmisible el recurso se impondrá una multa no menor de 10 ni mayor de 50 URP si se considera que hubo conducta maliciosa o temeraria. No dejen de leer el artículo 15 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que también habla de estas conductas maliciosas temerarias. El 15 dice deben, acá pueden, ¿no? Entonces, sí se considera una conducta maliciosa. Esto pues tendremos que pasar por el tamiz del artículo 112 del Código Procesal Civil, que trata el tema de la temeridad o mala fe. Bien, entonces, esto de la temeridad, mala fe, siempre, por lo menos a mí, me ha resultado siempre muy subjetivo, ¿no? Pero acá me hago de una duda, ¿no? ¿Qué pasaría si el sancionado con esta multa no está de acuerdo? ¿Ante quién apela? Bueno, podría apelar ante la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema, las multas que pueda poner la sala ante esta temeridad, como vamos a ver dentro de un ratito, ¿ante quién apelaría? ¿Ante la instancia divina? De repente, ¿no? Entonces, acá encontramos unas serias dudas que de repente ya en el ejercicio, en el actuar, en el caminar de la Corte Suprema, seguramente que se va a ir resolviendo todos estos problemas. Bien, el punto 4 del artículo 35 dice, si no se cumple con lo previsto en el literal, tal, bueno, no quiero mezclar. En otras palabras, dice, si no se pagó la tasa judicial, la sala laboral
le dará 3 días para que subsane. Si no se cumple, si no cumple el recurrente, pese a esta disposición, la sala va a declarar su inadmisibilidad y se multará de 10 a 20 URP si existe una conducta maliciosa o temeraria. Las multas irán desde 4.950 soles a 9.900. Caray, grueso, ¿no? Por lo menos, eso lo estimo yo, ¿no? Muy bien, el punto 5 del artículo 335, ¿no? Que nos habla del plazo que tiene la sala laboral para declarar la admisibilidad del recurso. Y dice que la sala superior tiene el plazo máximo de 20 días hábiles contados desde la presentación del recurso. Y si no cumple dentro de este plazo, podrá ir la sala superior a comparecer ante ODECMA o la OCMA. Ahí vamos a tener problemas, porque de repente nosotros que en la Corte Suprema hemos encontrado una sala con 30.000 expedientes, imagínense con qué autoridad vamos a decir vayan contra las salas superiores, puesto de que no han cumplido dentro de 20 días, cuando acá nos estamos demorando 1, 2, 3, hasta he visto en algunos casos 4 años para decir improcedente o procedente el recurso de casación. ¿Tendremos autoridad moral suficiente? Lo dejaré en respuesta y en boca de todos ustedes. Y el punto 6 del artículo 35 dice que admitida la casación, la sala debe de elevar copia de los actuados principales y los elevará a la Corte Suprema en un plazo de 5 días. Y si no cumple, ¿qué pasa? No dice nada. Paralelamente, notificará a las partes en sus casillas electrónicas, poniendo en conocimiento la elevación adjuntando el auto admisorio del recurso y la copia del recurso casatorio. De esta manera, todas las partes conocen que han interpuesto la casación para que estén protegidos y para que ejerzan su derecho irrestricto a la defensa. Y eso resulta bueno, ¿no? Ahora, yo estoy un poquito desfavorable, veo este punto, puesto, ¿no sería más fácil, en vez de elevar y hacer tanta burocracia, no sería más fácil que la Corte Suprema se integre al SIG para que ya tenga todo el expediente completo y no estemos perdiendo tiempo en hacer copias, poniendo sellos, firmando cada hoja y no tenemos personal, etcétera? Pienso que sí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasará, ¿no? Entramos al artículo 36, la procedencia del recurso de casación. El recurso de casación debe, dice, indicar separadamente cada causal invocada. Cuidado, ahora sí, esto tiene que ser milimétricamente, este es un tema técnico. 1, tal causal. 2, tal otra causal. 3, 4, etcétera. Hasta ahora nosotros lo que estábamos haciendo, si es que en el cuerpo de la casación había una causal que no estaba en la parte superior, la podíamos subir y ponerla como causal. Ahora ya no se va a poder hacer así. Así que el orden y la disciplina en la formulación de este recurso extraordinario resulta sumamente importante de vida o muerte para que el recurso prospere, ¿no? También dice, citar concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados e inobservados, expresando específicamente cuál es la aplicación que se presente. Precisos, no les explico más, porque esto hay que tomarlo en forma literal, ¿no? Después dice,
inciso C, precisar el fundamento o los fundamentos doctrinales o legales que sustenten su pretensión, expresando específicamente cuál es la aplicación que pretende. Acá creo que sí se pasaron, ¿no? Puesto de que imagínense, a ver, el autor tal dice esto, porque dice esto ya, esto es una causal, un aspecto doctrinal. Yo creo que acá se han debido de referir, y quiero pensar bien, por favor, ¿no?, a la doctrina jurisprudencial, de repente, para poderlo entender, pero no cualquier cita de cualquier autor doctrinario reconocido va a ser una causal de procedencia del recurso de casación. Ahí sí me resisto, ¿no? Entonces, hay que ver esto muy precisamente. Este es un artículo, este punto 1 es recontra importante. Bien. Después tenemos el punto 2 del artículo 36. Dice, la Suprema declara improcedencia de la casación cuando no se cumplen los requisitos o causales previstos en el artículo 34 y el numeral 1 del artículo 36, respectivamente. Asimismo, cuando, ¿no?, se refieren a resoluciones no impugnables mediante recurso de casación, como por ejemplo los laudos arbitrales, ¿no? O cuando el recurrente hubiera consentido la resolución. No apeló, y lo confirmaron, por ejemplo, y no se dijo nada, entonces ya quedó consentida, ¿no? Y el recurrente, el recurrente invoca violaciones de la ley que no hubieran sido deducidas en los fundamentos del recurso de apelación, salvo que estén referidas a fundamentos contenidos en la resolución de segunda instancia que no hubieran sido previstos en la de primera. Apela, por ejemplo, y no menciona violaciones de la ley que han aplicado, ¿no? Salvo que se hayan dado en segunda instancia, ¿no? O sea, yo estaba bien en primera, no tenía por qué apelar. Y en segunda me sacan esa ley. Entonces, ahí sí es posible, ¿no? Y finalmente, que carezca manifiestamente de fundamento jurídico. No menciona normas jurídicas, habla de fundamento jurídico, ¿no? Habrá que tener cuidado a ver cuál va a ser la interpretación de la Corte Suprema, ¿no? El inciso 3 del artículo 36 de esta ley, ¿no?, dice, excepcionalmente es procedente el recurso de casación en los supuestos no previstos en el artículo 34, cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Ese excepcionalmente me preocupa. ¿Por qué? Porque acá se está haciendo un certiorari mezclado con un recurso de casación. Y ustedes saben de que este recurso, si tenemos ya, por ejemplo, en mi sala, ahorita dice que hemos bajado a 22.000, pero llegamos a 30.000, no sé cómo va a ser esta situación, y excepcionalmente algo que no cumple los requisitos, y nosotros decimos, ese es interesante para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Así no cumpla los requisitos. El desarrollo de la aplicación de esta norma lo va a decir ya cuando estemos ejecutando esta ley. Pero por lo pronto, si no podemos con lo que tenemos, ¿cómo vamos a hacer con lo que no tenemos? ¿No? Me parecería un harakiri, ¿no? Difícil, ¿no? Bien. Y el punto 4, ¿no?, del artículo 36 dice, la Suprema tiene un plazo de 30 días hábiles para pronunciarse sobre la procedencia y improcedencia del recurso de casación, contado desde la fecha de recepción de las copias, para dictar el auto supremo
solo se requiere 3 votos conformes, indicando el día y hora para la audiencia de vista de ser el caso. O sea, llega el cuaderno ese, ¿no? Después de que ustedes lo han trabajado, lo han sellado, han sacado fotocopia, no hay fotocopia, falta papel, el sello se perdió, etcétera. En vez de ponerlo en el SIC, ¿no? 30 días y hábiles. Y ahí se pone la misma fecha. O sea, ya es más rápido, pero ¿no? Va a ser un poquito más rápido y se va a dictar un auto supremo. Y este auto supremo solamente con 3 votos conformes. No se necesitan los 5 miembros de la Sala Suprema, ¿correcto? Y finalmente el punto 5 del artículo 36, ¿no? Que habla de la improcedencia del recurso, puede afectar a todas las causales invocadas o referirse solamente a alguna de estas. Es posible que la Suprema pueda declarar procedente algunas causales y otras no, o improcedente otras, o sea, puede mezclar, puede total, parcial, ¿no? No necesariamente se debe de admitir todas o ninguna de las que se señalan en el escrito de casación. Tiene plena libertad, porque es autónomo la Corte Suprema, ¿no? Y así como el Poder Judicial en general, ¿no? Bien, entramos al artículo 37 rápidamente, no quiero cansarlos. El trámite en la Corte Suprema. Dice que se debe llevar a cabo una audiencia casatoria con los que se presenten, sin necesidad de haber solicitado el uso de la palabra. Antes tenía que solicitarse el uso de la palabra, porque si no había solicitado, ¿no? Usted no participa en esta reunión, ¿no? Lo que me parece injusto. Y eso ya se hace en segunda instancia. O sea, en segunda instancia está más adelantado que la Corte Suprema en este extremo, digamos, ¿no? Y esta es una cosa que me golpea la conciencia, dice, si el abogado de la parte recurrente inasiste injustificadamente a la audiencia casatoria, debe declararse improcedente el recurso casatorio, ¿no? En materia laboral, dice que la ley es protectora, ¿no? Protege al trabajador, no el juez. El juez es imparcial, ¿no? Entonces, el abogado va a decir, señor, si no me paga, ahorita no voy y usted pierde. Podría ser, ¿no? No digo que va a ser, ¿no? Podría darse, sí podría darse, ¿no? Y se van a cometer de repente injusticias acá, ¿no? Y podrían llevarse muchos casos que ya veremos en su ejecución. El artículo 2 del 37 dice, en la audiencia primero hace uso de la palabra el abogado de la parte recurrente. Me parece bien, porque ha solicitado, el otro después para que se defienda, y si existen varios recurrentes, la Suprema fijará previamente el orden del uso de la palabra. Se tiene que poner orden, pues, ¿no? ¿Cómo va a ser? También, previamente al inciso 3, ¿no? Nos habla que previamente a la realización de la audiencia casatoria, los representantes procesales de las partes deben acreditar ante la relatoría de la sala, como se hace actualmente, quien indicará a la sala si se encuentran debidamente acreditados. En una ocasión, en sala superior, nos sorprendieron y un abogado, ¿no? Que no había sido representante y participó como si lo fuera, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Pero nos hizo aprender, pues, nos hizo aprender eso. Muy bien. El punto 4 del artículo 37 nos señala que ahora la Suprema tiene plazos para admitir, señalar fecha y dictar sentencia, ¿no? De ser el caso. Y señala que la Corte Suprema dice, realizada la audiencia de vista, la sala tiene un plazo de 10 días hábiles
para dictar sentencia. Y si no lo dicta, no dice nada esta ley, pero se va a nombrar como un jefe de, no tengo el nombre acá, como un jefe de ODECMA, de OCMA, de todo el Poder Judicial, ¿no? Tiene su nombre especial, pero discúlpenme que no me acuerdo en este momento, ¿no? Pero nos va a poder, a los vocales supremos, nos va a poder abrir proceso por no cumplir los 10 días hábiles, con todo derecho, con toda razón. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Y con toda la carga que tenemos y con toda la carga que sigue ingresando día a día, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Que Dios nos bendiga en esta situación, ¿no? Finalmente, el punto 5 del artículo 37 dice que la nueva norma continúa con el criterio de que para que exista resolución suprema se requiere contar con tan solo 4 votos conformes, como estamos actualmente. Eso no ha variado, pero me parece correcto. Muy bien, entramos al 37A de la competencia. Acá nos introduce en ese adagio latinazgo que dice tantum devolutum, quantum appellatum, ¿no? Y que nos burlamos entre nosotros los magistrados, mentolatum. O sea, en realidad la Corte Suprema tiene todo el poder para pronunciarse en extenso de toda esta situación, pero acá ya existe una limitación, ¿no? Aquí existe una imposibilidad de modificar el recurso casatorio que han sido consentidos en primera y segunda instancia. Ahí queda, ¿no? Sí. La sala casatoria únicamente debe conocer de aquellas causales que le hayan sido planteadas en el recurso. Bien, el artículo 37A, punto 2, nos señala que la Suprema solo debe pronunciarse sobre los errores jurídicos de la resolución recurrida. No resulta necesario, por tanto, que se pronuncie sobre las consideraciones correctas de la venida en casación. Sin embargo, la resolución suprema debe sujetarse a los hechos legalmente probados en la sentencia o auto recurrido. Si no, sería una sentencia con falta de ilogicidad. El punto 3 del 37A, que es el nuevo artículo, ¿no? Aquí se advierte alguna causa de nulidad de actuados, pero que ella no influye en el resultado de la recurrida o lo determinado por la Suprema. No existe la necesidad de declarar la nulidad parcial o total de lo actuado. En todo caso, la Corte Suprema podrá corregir los errores de la recurrida en la sentencia casatoria. Esa es su facultad, ¿no? Pasamos al artículo 38, pero cuidado, ya hemos dicho, el artículo 38 ha quedado incólume, no ha sido modificado y por tanto no merece en este momento nuestra opinión al respecto. ¿No? Vamos a los tipos de infracción normativa. El artículo 39, ¿no? Nos habla de las consecuencias del recurso de casación, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de que hay vicios improcedendo y vicios injudicando. Improcedendo es cuando la norma, hay error al aplicar la norma procesal. Y los vicios injudicando son cuando hay error en la norma material. También deben de saber ustedes que existen 2 escuelas. Algunas dicen que existen 3, suman a la italiana. Pero para mí, suficiente con que sepan esto. La escuela francesa dice, nunca se resuelve porque la Corte Suprema no es instancia. Si hay que resolver algo, hay que devolver a las instancias de mérito para que ellas las resuelvan.
En cambio, la escuela alemana tiene una ideología más pragmática y dice que el factor tiempo, si la Suprema advierte un vicio y actúa, la Corte Suprema puede actuar como sede de instancia y señala la correcta interpretación y aplicación. En otras palabras, dice, ¿para qué lo vamos a mandar si nosotros podemos hacerlo? En consecuencia, resolvamos. En cambio, la francesa dice, no, señor, nosotros no somos instancia, hay que mandarlo al inferior. ¿Qué hemos tenido acá, en el Perú, en España, en toda Latinoamérica? Se ha optado por una concepción mixta, ¿no? Hemos cogido de la escuela alemana y hemos cogido de la escuela francesa. Entonces hay una casación con reenvío y hay una casación sin reenvío. En la casación con reenvío significa que hay un error improcedendo, no actúa como instancia, que regrese hasta el momento de la irregularidad, ese es con reenvío. Y una casación sin reenvío estima que hay un error injudicando, que significa que actuando en sede de instancia ya no lo mandamos de regreso, sino se resuelve por la Sala Suprema, ¿no? Y de esa manera hay un control de cosa juzgada ordinaria que pone e impone la Corte Suprema. En cambio, el tribunal hace un control de cosa juzgada constitucional, ¿no? Y la Corte Interamericana hace un control de cosa juzgada convencional. Corte Suprema, ordinario. DC, constitucional, y Corte Interamericana, convencional. ¿No es cierto? Pasamos rápidamente al artículo 39. ¿Cuáles son las consecuencias del recurso de casación? En el primer punto estamos hablando de la casación sin reenvío, ¿no? Entonces dice que la sala puede declarar fundada la casación si existen infracciones, ¿no? Injudicando, error material, improcedendo, error procesal, ¿no? Y acá se agrega una más, apartamiento inmotivado del precedente judicial. ¿A qué se está refiriendo? A la doctrina jurisprudencial prevista en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. O también, ¿no? Cuando hay un apartamiento inmotivado del precedente constitucional. ¿Y dónde está esto? En el artículo sexto del título preliminar del Código Procesal Constitucional de la Ley 31.307, ¿no? Entonces, hay que tenerlo esto siempre en consideración. Bien, hay una serie de productos que realmente esto me lo quiero saltar, de productos jurisprudenciales, ¿no? Entonces, vamos al punto 2 del artículo 39. Consecuencias del recurso de casación con reenvío. El otro era el punto 1, sin reenvío. En consecuencia, acá la Corte Suprema puede, ¿qué cosa hacer? Primero, ordena a la Sala Superior que expida nueva resolución. Puede anular lo actuado hasta la foja que contiene la infracción, inclusive hasta donde alcancen los efectos de la nulidad declarada. Y finalmente, anula la resolución apelada y ordena al juez del primer grado que expida otra, ¿no? Son las tres cosas que puede hacer la Corte Suprema con reenvío, ¿no? O sea, va a bajar a las instancias de mérito, ¿no? El número 3, punto 3 del 39, dice que cualquiera de estos supuestos, la sentencia casatoria tiene fuerza vinculante. Claro, ¿cómo la Corte Suprema en su sentencia no va a tener? Esto resulta lógico.
efecto vinculante de la sentencia de la Corte Suprema con los órganos jurisdiccionales de mérito y con todos, ¿no? Finalmente, el artículo 4, ¿no? Señala que toda sentencia casatoria, incluso los precedentes judiciales, refiriéndose a la doctrina jurisprudencial, con arreglo al artículo 22 de la ley orgánica, deben de publicarse obligatoriamente en el diario oficial del peruano. Acá tenemos ciertas dificultades, imagínense aquí mismo en la Corte Suprema, que no podemos llegar a ciencia cierta cuánta doctrina jurisprudencial existe en la Corte Suprema hasta ahorita. Yo tengo una relación, pero me asusta porque creo que no está completa, ¿no? O de repente, yo tengo mi propia lista, pero no hay nadie que me diga, esa es la lista. Ese es el problema, ¿no? Muy bien. ¿Qué ha cambiado en todo esto? Ya de repente a modo de final, ¿no? Encontramos un mejor orden, ¿cierto? Y ya está más ordenado por esto de que hay los errores injudicando, improcedendo, ¿no? Se ha agregado el apartamiento inmotivado del precedente judicial, ¿no? Las causales de los recursos de casación, los requisitos de procedencia, cuándo se debe de revocar, está bastante mejor. Pero si vamos a hablar de la disposición complementaria final, ¿no? Tenemos acá un problemita, ¿no? Hay una disposición única en la disposición complementaria final. Dice, la presente ley entra en vigencia a los 60 días contados desde su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, si fue el 1 de marzo, según la ley de términos, debe ser el 1 de mayo. Pero el 1 de mayo es feriado, el día 2 de mayo debe arrancar esto. Muy bien. ¿Qué pasa acá? ¿No? Así sería, ¿no? Pero no se olvide que hay la 26636 en su disposición transitoria decía, los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley continuarán su trámite según las normas procesales a las cuales iniciaron. O sea, no. La 29497 dice, los procesos iniciados antes de la vigencia de la ley continúan su trámite según las normas procesales las cuales iniciaron. Muy bien. Pero nos hemos encontrado con un artículo del artículo 139 de la Constitución que dice que en esta ley dice que las sentencias que todavía no están sentenciadas los procesos que todavía no están sentenciados en segunda instancia y se sentencien, van a ser aplicados por esta norma nueva de casación. Pero el artículo 139 de la Constitución, cuando nos habla de los principios de administración de justicia, dice, son principios y derechos de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Inciso 3, conocido por todos. Pero seguidamente dice, ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos. Caray, hasta acá nada más pienso y digo lo siguiente, esta disposición de que entra el 2 de mayo para las causas que no han sido sentenciadas en segunda instancia, pero es como, a ver, si yo entro a una carrera de 100 metros, ya estoy llegando a la meta, estoy como campeón,
y me dice, ¿sabe qué? Le cambiamos las reglas. Ahora ya no son 100 metros, sino son 1000 metros. No resulta justo. Y además acá me dice que nadie puede ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley. En consecuencia, acá sí hay un gran interrogante, ¿no? Para decir, ¿esto será aplicable ahora a partir del 2 de mayo o de acá a 3 años o 4 años cuando lleguen las primeras causas que se inicien el 2 de mayo próximo? Una gran pregunta que tenemos dudas al respecto. Hay un gran debate al respecto. Algunos piensan de que si esto ha sido sacado para que se limpie la Corte Suprema, ¿cómo vamos a pretender que esto sea de acá a 2, 3 años? Y otros dicen, oh, no, esta es una norma constitucional. Hablé con un especialista en materia penal y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que esto no se aplica en los juicios penales. Sí, será en lo penal, pero en lo laboral, vamos a ver, esta semana que viene vamos a debatir estos temas por las salas supremas y ya les estaré indicando cuál vendrá a ser el resultado de estas inconsistencias. Y finalmente dice que se derogan las disposiciones que se oponen a la presente ley. Sí, pues se derogan, ya no se aplica lo que decía en estos artículos 34 al 39 y en estas disposiciones finales, sino esta nueva normatividad. ¿Correcto? Bien, las consecuencias de esto creo que van a ser innumerables quejas, innumerables amparos dentro de un país pobre y lleno de conflictos. Ya está promulgada la ley. Algo ha mejorado, lo siento así, pero mucho dependerá su éxito del manejo que podamos dar los magistrados y los operadores del Poder Judicial. Agradezco la oportunidad que me han brindado los amigos de la Corte de Ventanilla, ¿no? Y estoy siempre a su disposición y muchas gracias por la invitación. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, señor doctor, por tan interesante disertación, señor doctor Gino Yangali Parraguirre. Acto seguido, por favor, permítanos verificar si es que algún participante desea formular alguna pregunta. Un minuto, por favor. Sí, la doctora Inés Ulliga ha levantado la mano. Adelante, doctora. Doctor Yangali, hemos escuchado lo interesante de su exposición y quería formularle la siguiente pregunta. Sería importante conocer su opinión en atención a que hoy son las salas superiores quienes se encargan de calificar y determinar la admisibilidad o no del recurso de casación. Y un tema para nosotros importante es el plazo que se tiene para interponer específicamente cómo es que tendría que hacerse el cómputo. Si de acuerdo a lo previsto por esta norma o siguiendo los lineamientos de la modificación de la ley orgánica en ese sentido, o si se trata de interpretar el artículo de esta nueva norma de manera complementaria con lo previsto por la ley orgánica del Poder Judicial. Para nosotros sería relevante conocer su punto de vista, doctor Yangali. Bien, el plazo señalado es de 20 días, me parece, ¿no? Hábiles, ¿no? Y yo creo que habría que cumplir dentro de ese plazo. No creo que este es un plazo especial, esta es una norma especial. Y entonces, dice la sala superior debe de declarar la admisibilidad del recurso o la inadmisibilidad dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles. Este viene a ser una norma
especial, y si es una norma especial, las demás caen a un lado, ¿no? Entonces, habrá que tener cuidado. Nos están poniendo la soga al cuello acá y vamos a tener que ser expeditivos. A nosotros también en la Corte Suprema también nos están poniendo la soga, puesto de que si nos estamos demorando años y nos ponen 10 días, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos salva? Vamos a tener que llamarle a la doctora Inés para que nos salve, porque creo que no vamos a poder. Humanamente es imposible, ¿no? Puesto de que fácil es dictar una sentencia al día, pero cuando ya tienen una tremenda carga ya desbocada, ahí viene la dificultad. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta, señor doctor. Bien, no hay pregunta alguna por parte de los participantes que están en la sala pública. Siendo así, doctor, agradecemos nuevamente la disertación. Acto seguido invitamos a la señora doctora Liceña Zúñiga Herrera a fin de hacer entrega del certificado emitido por la Corte Superior de Justicia, Puente Piedra Ventanilla, al señor doctor Gino Yangali Carraguirre en agradecimiento a la disertación del tema modificaciones al recurso de casación laboral, dirigido a los señores magistrados y participantes que nos acompañan el día de hoy. Doctor Yangali, reiterándole el agradecimiento por haber participado con nosotros el día de hoy en un tema de actualidad y que está modificando una de las instituciones de la nueva Ley Procesal de Trabajo, de acuerdo a lo expresado en esta fecha. Hemos podido advertir que efectivamente quedan algunos aspectos de tarea por analizar, pero tenemos la plena confianza que los integrantes de la Corte Suprema van a adoptar las mejores formas de interpretación con sujeción a los lineamientos del derecho laboral. Tengo entendido y doy por seguro el éxito que van a tener respecto de ello. Para nosotros ha sido grato e importante su participación, plenamente seguros de que el día de hoy va a servir para nosotros para los efectos de realizar la labor jurisdiccional respecto de estas formas para la interposición de los recursos de casación. Sumamente agradecidos con su presencia, doctor Yangali. Es muy grato haberlo tenido y esperemos de que próximamente también pueda colaborar con nosotros. Gracias. Ha sido todo un gusto. Muchas gracias, muy amable. Asimismo, doctor, comparto el certificado emitido por la Corte por su participación como expositor en la presente conferencia. ¿Se puede visualizar? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, me honra mucho, especialmente por los amigos que tengo en esta Corte Superior, ¿no? Y realmente les agradezco y sepan que pueden contar conmigo para cualquier otra disposición que ustedes tengan a bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señores doctores, también a los participantes, agradecemos por su congruencia. Por favor, no olvidemos, mañana también continuamos también con este tema con el doctor Carlos Quispe Montesinos, que nos va a acompañar el día de mañana a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, doctores, que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias, adiós. Saludos, doctor. Buenas noches a todos. Permiso. Muy buenas tardes.